Muy buenas noches a todos y todas. Son pasaditas de las 8:30 de la noche. Es lunes y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y esperemos que estén teniendo una muy interesante noche calurosa en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenas noches. Una muy calurosa noche en la Ciudad de México. Pues muy bien, la verdad es que con mucho calor, pero muy contenta de estar aquí esta noche con todas y todos y pues teniendo un invitado de lujo y a ver qué nos depara esta noche el destino. Bueno, ya hablar del destino son palabras fuertes, Son pero bueno, palabras sí, mayores. son palabras mayores, pero esperemos que sí. ¿Cómo has estado, Amanda? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Te aventaste o no el debate presidencial, todo este furor que está ahorita por las calles de la Ciudad de México? ¿O no, no te gusta ver a No, ti? fíjate que estuve ocupada, la verdad, justo cuando escuchaba yo por ahí las televisiones de mis vecinos y entre que unos veían el fútbol, ya sabes, y otros el debate, la verdad es que yo estaba ocupada terminando unas cosas que tenía que entregar hoy y por otra parte prefiero ver, la verdad, el resumen y todo este tipo de cosas, o sea, informarme, pero los highlights, ¿no? O sea, lo más importante que los medios sacan, la verdad es que trato de aprovechar el fin de semana, pero luego no me alcanza por más que quiero. Yo de los otros dos debates también nada más me fijé en el resumen, luego no pones mejores momentos del debate, pero esta vez sí lo vi y digo, sin entrar en ninguna propuesta ni nada, porque no es el tema de nuestro programa, pero como que sí nos quedan a deber propuestas para la comunidad LGBT y más, ¿eh? Creo que debe haber sido uno de los temas del debate. Entiendo que la economía, la migración, todos estos temas son fundamentales. La violencia, la salud, pues claramente son temas clave. Pero ¿qué pasa con las minorías? ¿Qué pasa con los derechos de, por ejemplo, la comunidad LGBTQ y más? A mí me gustaría saber qué es lo que piensan los candidatos y candidatas sobre este tema. ¿Tú qué piensas sobre esto, Amanda? ¿Has visto suficiente Sí. información al respecto? La verdad es que no he encontrado como propuestas serias, o por lo menos muy sólidas, súper sólidas, respecto de las diversidades en términos muy amplios, incluso las culturales. No sé, no, de repente veo, pues sí, los atuendos, pero no, eso no siento que esté reflejándose en las plataformas políticas, ¿eh? Muy bien las apropiaciones culturales, ¿no? A veces está padre ver también estas blusas, faldas tejidas a mano, que al final del día son expresiones artísticas de nuestros pueblos, pero ya eso traducirlo en estas palabras mayores de acciones concretas de política pública, acciones concretas de legislación, pues no logro todavía visualizar cuáles son justamente. Pues ojalá que todavía quedan unos poquitos días de campaña, ojalá que todavía algunos candidatos y candidatas nos sorpréndanos a la comunidad LGBTQ y más con propuestas que nos ayuden a saber que estamos incluidos e incluidas en los programas políticos, porque yo creo que hace mucha falta y bueno, desde esta trinchera que es este orgullo al aire, les pedimos a los candidatos y candidatas que por favor miren hacia este lado porque hace falta mucho todavía. Pues nos acercamos al mes del orgullo, Amanda, también nos acercamos al final de nuestra segunda temporada, pero bueno, qué maravilla acabar esta segunda temporada en uno de los meses más intensos para la comunidad LGBTQI más. Tendremos novedades, tendremos sorpresas, porque Amanda y yo por ahí estaremos en algunas actividades del sistema de teatros de la Ciudad de México, donde esperemos que todos y todas ustedes nos acompañen en esta reflexión conjunta sobre la comunidad LGBT, sobre los retos, pero también sobre los avances y las cosas buenas que hemos encontrado, ¿no? Tú ya estás lista para el mes del orgullo, que es como Navidad para la comunidad LGBTQI más. Es más bonito que Navidad todavía, ¿no? Pues sí, No, algo hay de eso, hay sí. algo de eso, sí. Fíjate que ya estamos ahí planeando varias cosas, buscando opciones para seguir difundiendo principalmente los derechos, las opciones, los mecanismos de defensa, asesorías, integración, que es lo que nos hace falta en muchos ámbitos de los derechos humanos, ¿no? Al final del día, socializarse se le llama, que es justamente impactar directamente a los titulares de los derechos para que puedan conocerlos y ejercerlos
que eso es más importante, además de toda la festividad que se da en estas épocas, ¿no? Y ese ambiente de comunidad y confraternidad que a mí me parece padrísimo, ¿no? A mí me encanta, más allá de la fiesta y el Reven, es justamente ver todos esos lazos de comunidad que se muestran y esas expresiones de solidaridad, e incluso de todas las personas que no pertenecen a la comunidad, pero son aliadas. Entonces, eso es algo padrísimo. Bueno, pues creo que es momento, ahora sí, después de esta bonita charla introductoria que a mí me encanta tener todos los lunes con Amanda, pero por supuesto que también saludamos a quienes nos escuchan los domingos en nuestra retransmisión por Violeta Radio 106.1 FM, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Una vez de que hemos hecho esta charla que a mí me encanta, Amanda, ¿por qué no nos hablas con quién vamos a dialogar esta noche para que nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través de las redes de Violeta Radio, pues ya empiecen a calentar A calentar motores, ¿verdad? motores. Sí. Sí, es un gran invitado, la verdad estaba leyendo su semblanza, súper interesante, además versátil también como algunos de nuestros otros invitados. Y creo que no hemos tenido a alguien que tuviera esta expresión artística, ¿verdad? Sí, a ver, corrígeme, pero lo voy a presentar. Él es Alejandro Bastien, es un artista investigador y docente que trabaja la intersección del performance, la educación y los espacios para las personas de la diversidad sexual. Es maestro en teatro para jóvenes y comunidades en la Universidad de Arizona y también licenciado en literatura dramática, teatro en la UNAM. Tiene un amplio currículum, debo decir, a pesar de su muy corta edad, la verdad es que es muy joven para todo lo que ha hecho, ¿no? Y todo lo que puede seguir haciendo, pero quiero decir rápidamente algunas cosas. Es colaborador de La Cabra Salvaje, un teatro espontáneo donde de alguna involucra comunidades y busca hacer una metodología participativa para mostrar estas prácticas narrativas y de improvisación. Y también es colaborador artista docente en el Festival de la Diversidad en Tlaxcala, en el albergue Casa de Muñecas Tiresias, que también es un albergue muy importante, y en espacios públicos en Azcapotzalco, Puebla y diversos estados de nuestro país. Actualmente está trabajando como coordinador de comunidades en un museo en San Diego. Y pues bueno, quiero presentarlo rapidísimo para que nos lo podamos escuchar y aprovechar hoy a este Alejandro Bastien. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Amanda. Buenas noches, Rogelio. Qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues tienes una trayectoria muy larga en términos de docencia, en términos de gestión cultural, y sobre todo en teatro. Pero tú, ¿cómo te definirías dentro de todo este espectro que es muy amplio? Tú dirías, pero de todo esto yo me considero esto en particular. Me considero un explorador y un constructor de comunidades creativas LGBTQ. Así lo diría. Y por supuesto el lenguaje que has usado es el teatro, que desde muchos siglos antes pues se ha considerado una especie de espacio de tolerancia o de refugio para la comunidad LGBTQI más. Bueno, simplemente recordar que en la época de Shakespeare y en muchos otros lugares pues los actores eran todos hombres. Si necesitabas una mujer, pues era un actor que se caracterizaba de mujer y esto pues ya pone muy en duda o digamos, en los estándares de la heteronormatividad, pues identidades tan fijas y tan delimitadas como normalmente en la vida cotidiana ha sucedido. ¿Estarías tú de acuerdo en esto, que el teatro desde hace mucho tiempo ha sido un refugio para la comunidad LGBT, al menos en el imaginario de las personas? Eh, sí, o sea, sin duda el teatro pone en duda qué tan fija es nuestra identidad y más bien los performers al desarrollar distintos roles justo con su cuerpo en vivo, en presencia con los espectadores, pues eso, ¿no? Como implementan, activan una ficción en donde su identidad cambia por completo y eso de sí mismo me parece muy queer en el sentido de fluido y en el sentido de desorientador y en el sentido de reencontrar mientras se explora. Y me gustaría preguntarles a ustedes cuál ha sido una experiencia teatral o performativa en donde su identidad, en donde se haya conectado el teatro con su identidad queer.
un momento, una obra en donde su ser LGBTQ, su disidencia, se haya conectado con un evento teatral. Ay, qué pregunta tan interesante. Yo quisiera escuchar la respuesta de Amanda en lo que pienso la mía. Sí tengo una, pero la estoy pensando. Pero Amanda, ¿a ti te ha Por tocado favor. así? Argel es un tramposo, siempre me avienta primero, ¿eh? Fíjate que, qué interesante pregunta. Estoy pensando alguna experiencia así, ¿no? Donde me haya puesto esta panorámica que comentas, pero no se me viene alguna. A ver, Rogelio, coméntanos tú. Déjame pensar la mía Pues mientras. mira, en realidad las mías son dos musicales que vi no hace tanto tiempo. La Jaula de las Locas, que estuvo hace poco tiempo en cartelera en la Ciudad de México. Y recuerdo un día después de la Marcha del Orgullo haber ido al teatro a ver esta obra, La Jaula de las Locas. Entonces, bueno, claramente ya desde que tenemos un título como este en una obra, pues ya más o menos te imaginas de qué va la cosa. Pero me sorprendió porque yo había visto la película y no había visto la obra de teatro. Y había toda una cuestión drag, de tacones, de pelucas, de baile, de canciones que me hizo conectar mucho con esta parte queer. Y otro musical fue el de Todo el mundo habla de Jamie, que también estuvo hace poquito en cartelera en la Ciudad de México, con Nelson, pero ¿cómo se apellida Nelson? ¿Alguien se acuerda cómo se apellida Nelson? El que estuvo en la academia. No. Y me gustó muchísimo porque justamente la obra de teatro habla de este chico inglés que quiere usar tacones y que está explorando una identidad que admite, pues que a veces se quiere poner tacones para ir a la escuela y que tiene toda esta resistencia en la escuela y en sus compañeros y un poco Ujú. el temor de su propia familia por decir, eso no lo admitimos. Entonces, sí, yo contestaría estas dos cosas y yo creo que Amanda ya pensó su respuesta, ¿verdad, Amanda? Estoy pensando. Pero Alejandro, por qué nos preguntas esto? Supongo que porque tienes algo muy en mente, ¿verdad? Es como ese shock con la realidad o que buscas. Todavía la voy a pensar, ¿eh? En cuanto la tengas, se las digo. Gracias. Y también invito a los que nos escuchen que eso, que si está en Facebook, que escriban ahí cuál ha sido el momento donde su experiencia disidente se ha conectado con algún evento teatral. Me encantaría leer esas respuestas. Pues en realidad en realidad es mi auténtica curiosidad y un poco haciendo contraste con este comentario con el que iniciamos de que el teatro es intrínsecamente un lugar de fluidez y de disidencia. Pues también el teatro es un espacio donde se reproducen narrativas heteronormadas, cisgénero, patriarcales, y también el teatro es un espacio en donde la forma de estudiarlo desde la academia y producirlo desde lo profesional es un espacio en donde se reproducen estructuras, ya saben todo lo que voy a decir, heteronormadas, patriarcales, cisgénero, y pues justo hubo un momento en donde yo dije y conecto lo que dije al principio, que para mí yo soy como un explorador y constructor de comunidades. Era parte de un grupo LGBTQ de profesores y de estudiantes de posgrado en la maestría queer. Y para mí fue sumamente impactante que el grupo existiera. Y era un grupo así escueto, ni siquiera estamos como bien establecidos. Nos veíamos una vez al mes y si nos olvidaba, pues no nos veíamos. O sea, era de lo más relajado, pero estaba ahí. Y me sorprendía mucho cómo estos profesores, sobre todo los profesores, habían integrado sus experiencias de disidencia sexual y de género en sus investigaciones, tanto escritas como artísticas. O sea, para mí eso fue como, o sea, claro, yo tenía referentes como el cabaret o estos musicales, pero, ¿sabes? Son referentes que no sentía súper cercanos en términos de el proceso de cómo se hicieron. Entonces yo ver estos artistas cercanos a mí diciendo, así se sintió integrar mis experiencias disidentes con mi técnica, que, que bueno, me gustaría escuchar qué piensan, pero me lleva a esta pregunta que yo siempre hago, que es cómo tus espacios de trabajo te permiten invitar a todo tu ser disidente a ese espacio. Como que hay espacios donde nos moderamos más o menos.
yo mismo en el trabajo que hago en el museo, hay espacios en la oficina en donde soy completamente yo y con mi forma de planear y de hablar y de vestir me siento absolutamente disidente y queer al hacerlo, pero hay otros momentos cuando colaboro con ciertos niños en donde pues lo modero y desde mi privilegio a mí no me parece ni una opresión y ay, me oprimen en el trabajo, pero sí me doy cuenta de que lo modero y lo ajusto. Entonces también me gustaría preguntarles cómo sienten que sus diversos espacios de trabajo les permiten traer todo su queer ser a esos espacios. Bueno, para quienes nos están escuchando, estamos platicando con Alejandro Bastien. Él es, bueno, entre muchas cosas, gestor cultural, teatrero, docente, trabaja en un museo. Bueno, tiene un perfil muy amplio. Le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en Orgullo al Aire por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Soy Rogelio Laguna, me acompaña como todas las noches de los lunes Amanda Monter. Y bueno, Alejandro Basti nos plantea una pregunta de qué tanto en nuestros espacios de trabajo pues podemos ser tan queer como quisiéramos. Creo que esta es una gran pregunta, Alejandro, porque es como si le preguntaras a una persona heterosexual, ¿qué tan heterosexual puede ser en tu trabajo? Pues todo lo que quiera, ¿no? Puedo ser súper heterosexual y hablar del fútbol y hablar de mujeres en el caso de los hombres, o las mujeres hablar de hombres y de otras cuestiones pues asociadas a los, digamos, mandatos de heterosexualidad, pero creo que es una gran pregunta preguntarle a las personas qué tan queer, qué tan disidente sexual puede ser en tus espacios laborales. Para no darle la vuelta a tu pregunta, porque eso sería mucho hacer trampa, ¿verdad? Que podríamos hacer trampa, Amanda. Este, pues yo diría que yo también lo matizo bastante. O sea, aquí en este programa, pues por supuesto que es el tema, y en muchos otros temas lugares donde trabajo justamente haciendo investigación o haciendo referencia a estos temas, pues no lo tengo que matizar, pero también pienso que es válido que cuando se trata de otros temas o cuando se trata de otras preguntas diferentes, pues tampoco lo que tiene que pues estar al centro de atención es justamente la disidencia sexual. Eso te contestaría, pero entiendo que ahí hay una trampa, porque una Sí, persona heterosexual siempre, diría yo, siempre ejerzo mi heterosexualidad. ¿Qué piensas, Amanda? sí, creo que incluso la pregunta lo sacaría un poco, no sé, como de onda, diciendo, pero ¿qué me está queriendo preguntar, no? Fíjate que a mí me llama la atención de la primera pregunta. Todavía no tengo una respuesta, porque lo que comentaba Rogelio de estas obras que lo han impactado, se dan cuenta, son musicales, ¿no? Y es curioso porque justo me da la impresión como que permiten esa flexibilidad, ¿no? Em, y yo no soy tan amante de los musicales, entonces creo que tengo ahí una desventaja tremenda. Pero respecto a la segunda, em, pues sí, creo que hay ámbitos donde uno se modera en principio, pero también creo que es que justo lo que no quieres es que te conozcan por eso y te encasillen por eso, pues no porque sea malo, sino porque entonces mucha gente ya, para ellos es una limitante, un obstáculo y de ahí ya no salen y no se dan la oportunidad de conocerte más allá, ¿no? O sea que esa primera impresión, no oye, mi nombre y luego, ¿no? Mi disidencia, por ejemplo, ¿no? Sexual o no. Creo que tendríamos, digo, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Avanzar a que siendo pues de esta disidencia o de ninguna, no tendría por qué ser ese elemento distintorio para poderte relacionar en tus ámbitos profesionales y personales, ¿no? O sea, que te generara una carga, una limitante, o de alguna manera que ya no pudiera fluir una relación entre personas, entre profesionistas, de una manera pues más objetiva, ¿no? Entonces, creo que por eso también no solo esta cuestión de buscar o evitar sí, buscar por protegerse, evitar la discriminación, sino también no dejarse encasillar, ¿no? Porque somos mucho más, o sea, al principio somos personas, no solo somos eso, es un rasgo de nuestras personalidades o nuestras individualidades, pero que nos conozcan por muchas más cosas, ¿no? Yo creo que por eso muchos, de alguna manera, muchas nos moderamos hasta en ciertos ámbitos. Y además, pues pensando en los públicos, ¿no? Yo pienso en Alejandro, ¿no? Y en Rogelio, en la academia, con ciertos públicos, pues de infancia, así hasta. Entonces, las aproximaciones también son distintas, ¿no?
Vamos a Creo, regresar ahorita a tocar estos puntos con nuestro invitado Alejandro Bastien, que bueno, yo ya tengo dos o tres cosas más que quiero agregar a esta respuesta. Por supuesto que al que queremos escuchar es Alejandro, que muy generosamente nos permite también decir lo que nosotros pensamos, pero bueno, ahorita regresamos con él porque es hora de que nuestro becario de la Universidad Rosario Castellanos, Luis Antonio Sosa Pulido, nos comente algo sobre algo muy importante que sucedió esta semana. Adelante, Luis Antonio. Claro que sí, querido Rogelio. Amigos de 106.1 FM, continuamos en Orgullo al aire a través de Violeta Radio. Recuerden que soy Antonio Polido. Efectivamente, es muy importante e interesante lo que nos está compartiendo aquí nuestro amigo Alejandro, pero también debemos de conocer y de hacer conciencia, porque el día viernes se llevó a cabo el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Pero vamos a conocer un poco de esos conceptos que nos lleva de significado. La homofobia es un miedo, rechazo, prejuicio o discriminación hacia las personas homosexuales e integrantes de la comunidad LGBT. Este miedo puede manifestarse en diferentes contextos, ya sea en el ámbito familiar, laboral, educativo o incluso en lo social. Como cada año y cada 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, mismo que busca combatir la discriminación, la exclusión social y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de sus derechos humanos. Hay que recordar que en la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de clasificación internacional de enfermedades y en el 2004 se empieza a conmemorar para generar conciencia sobre la discriminación. Actualmente, en el mundo se ha avanzado en materia de inclusión y diversidad. Hay 5 países más seguros para la población LGBT. Estos son Malta, Canadá, Suiza, Portugal y Dinamarca. Mientras que Nigeria, Irán, Pakistán, Qatar y Yemen lamentablemente sigue siendo una pena capital, es decir, se castiga con pena de muerte. 7 de cada 10 personas LGBT expresaron haber vivido o sufrido discriminación. Es importante comentarles a todos los radioescuchas de 106.1 FM que México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans. Estos crímenes son reflejo de la violencia misógina contra las personas LGBT que se manifiestan diariamente en espacios laborales y sociales. Continuamos en Orgullo al Aire con Amanda, Rogelio y Alejandro. Recuerden que soy Antonio Polido. Esto es 106.1 FM. Muchas gracias, Luis Antonio, por esta información. Siempre muy valiosas tus cápsulas. Nos vemos la próxima semana para que nos cuentes un poco más. Claro que sí. Bueno, pues regresemos con nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Bastien. Yo quisiera hacerte la misma pregunta que tú nos hiciste. ¿Qué performance, qué actos teatrales, qué obras te han marcado? Me acordé de una que me gustó muchísimo, que la vi en el Teatro de la Ciudad, que era algo así como verano del 92 o del 93, no me acuerdo siempre muy bien, que es 93. del 93, que está basado en esta obra que se creó en Jalapa acerca de Yukio Mishima. Fue para mí de verdad una obra entrañable, me encantó, transformó mi manera de pensar la cuestión de la diversidad sexual en el teatro. Entonces, pero a ti, ¿qué te ha gustado y qué te ha marcado en el teatro? Eh, o sea, debo aceptar que lo primero que a mí me impactó es que cuando llegué a estudiar a Filosofía y Letras, la carrera de Literatura Dramática y Teatro, pues básicamente la mitad de los profesores y de los estudiantes eran LGBTQ. Y eso me pareció absolutamente impactante, ¿no? Viniendo de una prepa X, así, o sea, nada que ver. O sea, eso como que cambió, fue como salir de la Matrix, ¿no? Y decir como, había estado yo viviendo una mentira heterosexual todos estos años. Eh, entonces eso fue lo primero que me impactó de hacer teatro. Ahora, claro, esto era como, esta identidad era vista más como algo aparte, como de la actividad teatral, como un agregado, un añadido, o casi que un motivo de, ¿cómo decirlo?
de, pues como de juego y de conexión hay una palabra que se está yendo como no de burla, como de chust, de cha, chu, chi, chu, cha. Y entonces, bueno, pues así lo viví y fue maravilloso. Y algún performance que marcó mi vida así LGBTQ. Ya Es ves, que por habernos hecho una pregunta difícil, ahora te tocó a ti. es que confieso que todo lo que podría nombrar fueron cosas que estudié leyendo artículos o libros o viendo videos. Entonces, por ejemplo, digo, ya en los últimos años he visto N cantidad de obras queer, pero no recuerdo cuál fue la primera, pero puedo decir que una de las más recientes fue esta chava cuyo nombre no tengo en la punta de la lengua, que hace un monólogo, entrevistó a 20 mujeres lesbianas de la tercera edad o más maduras, hizo entrevistas de horas y horas y horas que grabó y después hizo un monólogo en donde usando varios, ya sabes, como video, audio, escenas, spoken word, eh, hace una obra bellísima y súper significativa para visibilizar pues estas historias de mujeres lesbianas que son todavía menos representadas que lo de los hombres gays. Entonces eso fue lo más reciente que vi y soy un adicto a ver este tipo de teatro que yo les llamo unipersonales disidentes, que son eso, performers contando su historia y la historia de sus comunidades a través del teatro. Y creo que el unipersonal es poderosísimo porque justo si bien todos compartimos experiencias en común, creo que cada historia es tan particular que merece esa particularidad del protagonismo con los unipersonales queer o disidentes. Amanda, ¿ya te acordaste de algún performance u obra que te haya marcado? No, pero fíjate que estaba leyendo la semblanza porque a propósito de lo que decía Alejandro, me vino a la mente esto que decía, ¿no? Por ejemplo, cómo comienza su carrera, ¿no? Pero en las últimas fechas empieza a hacer este tipo de teatro donde vincula a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, Alejandro? O sea, ¿cómo es este teatro de alguna manera que vincula a la comunidad, que puede ser espontáneo, ¿no? Por aquí veo experimental. ¿Cómo funcionan estas cuestiones, ¿no? Y más dirigido a la comunidad, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Sí. Em, bueno, con una compañía en México que se llama La Cabra Salvaje empezamos a hacer una metodología muy específica que se llama teatro espontáneo o teatro playback, en donde básicamente una persona de la audiencia cuenta una historia, por ejemplo, qué ha sido significativo en este año o cuál es un reto que estás atravesando en esta época de tu vida o lo que sea. Y un grupo de performers hacen una escena, una resonancia escénica usando técnicas de improvisación y entonces devuelven esa historia hecha escena. Suelen ser sesiones sumamente significativas en donde las personas pues justo se permiten tener la fuerza de decir mi historia el, es la fuente de un mundo escénico, ¿no? De un mundo poético en vivo. Entonces yo aprendí esa metodología con la cabra salvaje hace 6 años en la Ciudad de México. Luego me mudo a Estados Unidos y ahí es donde empiezo a conectar esas metodologías participativas con temas LGBTQ y justo agarro toda una conciencia ideológica de por qué no estamos haciendo teatro comunitario LGBTQ con nuestras historias. O sea, no necesitamos que ningún dramaturgo o dramaturga en general heterosexual nos venga a decir de qué va la historia. O sea, si somos personas disidentes con historias de vida increíbles, interesantísimas, súper ricas, tristes, llenas de gozo, llenas de desorientación. Entonces, justo lo que hago, y por lo que se caracteriza mi trabajo y que me hace sentir, la neta, súper así orgulloso y ya les contaré más, pero lo voy a empezar a hacer en México porque me mudo a México pronto y ya estoy planeando el proyecto.
es eso, es hacer teatro con actores disidentes para que en sí mismo todo el proceso sea un proceso disidente y un proceso queer. O sea, que eso se ve en concreto, como hagamos una estructura más horizontal y una estructura donde se valoren cosas que no se suelen valorar en una producción de teatro más tradicional, para justo para invitar a todo nuestro ser. Que por cierto, esto de invitar a todo nuestro ser, lo aprendí de una compañera que se llama Benedicta y la quiero mucho. Y después abrir el espacio con teatro espontáneo para contar nuestras historias a través de preguntas que van desde cuál fue un momento donde te sentiste perdido en tu identidad queer hasta cuál fue un momento donde, no sé, tu identidad queer se puso en tensión con tu familia. Digo, preguntas nos podemos inventar todas las que sean y suelen ser preguntas pues interesantes que toman historias interesantes. Y justo la idea de todo esto, más allá de sí escuchar las historias de cada quien o las 10 historias de cada noche y ponerlas en escena, es darnos cuenta que somos un grupo de personas con conexiones posibles a nuestro alrededor. Porque de nuevo, si algo he aprendido estos años es que construir comunidades debe ser algo muy intencional. Y si no lo haces intencional, pues no sucede. Y qué padre que sea intencional, porque así podemos ser más creativos. Entonces Pues, así pasa. para quienes nos están sintonizando en sus autos o están en su casa o en algún lugar corriendo, tal vez en el gimnasio, escuchando Violeta Radio, les mandamos un gran saludo, tanto a las personas que están ahorita en vivo, en lunes en la noche, pero también a quienes están el domingo escuchando esta retransmisión. También estamos pensando en ustedes siempre en este programa. Estamos dialogando con Alejandro Bastien, que es, bueno, ya lo han escuchado, gestor cultural, pero también tiene una gran beta en el teatro. Y justo por aquí quería yo continuar, Alejandro, porque ¿qué significa para ti apostarle al teatro en un momento en que las pantallas son las que están teniendo pues esta influencia tan grande en nuestras vidas, en donde prácticamente todo sucede en una pantalla, inclusive ahorita que estamos dialogando con él, pues es posible gracias a las pantallas y a poder hablar a la distancia. Entonces, la pantalla tiene un papel fundamental, pero el teatro es otra cosa y sin embargo parece ser un lenguaje de otras décadas, de otros momentos. ¿Por qué apostar por el teatro en esta época? Creo que la respuesta está en la respuesta de Amanda, de que ella nunca ha visto una puesta en escena en donde se sienta representada. Y, y, por ejemplo, yo tengo muy claro que hago este tipo de teatro para atraer a público LGBTQ al teatro. O sea, yo no hago este tipo de teatro para que gente que ya va al teatro diga, ah, ahora puedo ver mi historia LGBTQ. Digo, aunque también me encantaría que fueran y son más que bienvenidos. O sea, pero para mí es más significativo que una persona disidente sexual vaya por primera vez, y ni siquiera al teatro, ¿eh? O sea, vaya a esta librería LGBTQ o a este centro comunitario LGBTQ o a este albergue o a este justo no teatro, a tener una experiencia profundamente teatral. O sea, eso sí lo puedo decir que el teatro espontáneo es absolutamente escénico y potente y tiene toda la fuerza del teatro. Eh, ya me perdí. Y a que tenga esa experiencia teatral, ¿no? Por primera vez. O sea, para mí esa construcción de públicos es fundamental. Entonces apuesto el teatro porque estos espacios comunitarios LGBTQ existen en nuestra ciudad, ¿no? Y están latentes y las personas van. Y entonces yo me quiero acercar a esos espacios, digo yo, y nuestro grupo nos queremos acercar a esos espacios y decir, oye, tenemos una obra para contar las historias de las personas que ya están en tu espacio. ¿Cómo la ves, Amanda, con eso de Muy bien, resonando a fíjate, tu muy padre. respuesta? No, espera que la verdad es que estaba pensando cuáles son las últimas obras que he visto y si lo he logrado identificar, por ejemplo, algo así. Digo, no soy tanto de musicales, entonces ese ámbito está como medio cerrado.
pero pensaba, por ejemplo, más en series y películas, ¿no? Que de alguna manera también se han pasado a la escena, pues, teatral, ¿no? O viceversa. Y la que me vino también, que es un poco así, como las que comentaba Rogelio, es una serie de Netflix que la verdad a mí me impactó porque yo no sabía de esa cultura, ¿no? Y cómo fue surgiendo, que se llama, bueno, está traducida en español como Pose, que es esta cultura trans que les encanta bailar, ¿no? Y hacen estos concursos de baile, ya sabes, y de caracterización y todo muy padre, o sea, todo, y que incluso pueden de alguna manera prepararse todo el año, ¿no? Y buscar el mejor traje y todo para triunfar. Y yo no, por ejemplo, no sabía de estas formas de expresión y cómo están muy arraigadas y la gente de verdad es una forma de expresar lo que es, pero también cómo pueden sufrir todo el año de alguna manera penurias y otro tipo de cosas, para que esa noche ellos van a brillar, ¿no? Ellas sí, ellos van a brillar. Por ejemplo, eso me llamó mucho la atención, fíjate, ¿no? Aunque no propiamente me identificaba, me sorprendió que existiera este tipo de movimientos. Y ya cuando me puse a investigar, en realidad era muy antaño y lo que representaba era justo esa serie, cómo fue todo este movimiento en Estados Unidos, ¿no? Y que después ya lo vimos ahora en los drag queer, todos estos, ¿no? Ya más modernos, pero cómo antaño empezaron estos movimientos, de alguna manera, sí, de alguna manera, pues medio ocultos, ¿no? A los ojos de los demás, pero claro, para las personas que estaban muy cercanas, eran como grandes festines, ¿no? La verdad es que eran grandes eventos que se preparaban todo el año ensayando, buscando el mejor vestido. Y eso me llamó mucho la atención y yo no lo sabía, por ejemplo, y ahora que mencionas este tipo de expresiones artísticas, teatrales, que están en las ciudades y yo la verdad no los he escuchado, entonces ahora me has dejado una gran duda, ¿sabes? Entonces, ¿dónde están y por qué yo no las he escuchado, no? O sea, que me falta acercarme, nos falta difundir y creo que para eso son estos espacios y me encanta lo que haces. Y ahora que estás en México, pues bueno, voy a tener que ir a verte muy seguido. Alejandro, pues ya estamos casi a la recta final de este programa. Creo que nos has dejado una serie de reflexiones importantes. Quienes nos están escuchando, por favor, escríbanos en Facebook o a nuestro correo orgulloalairesdmx@gmail.com para conocer sus perspectivas sobre este tema. A mí me gustaría preguntarte si has tenido la experiencia de que en este teatro comunitario que has hecho, de repente alguien como que toma fuerza en estos espacios y dice, pues me asumo como parte de la diversidad. No lo había yo pensado, no lo había yo experimentado a lo mejor de esta manera, pero este lugar del teatro, con la potencia del teatro, con la posibilidad de ser algo más que lo que somos en nuestra vida cotidiana, toman fuerza para enfrentar a esta pues disidencia o identidad no hegemónica en términos de heterosexualidad a la que pertenecemos. Sí, es una gran pregunta. Eh, sí, hace un año hice un proyecto de teatro espontáneo con jóvenes, que era la especificidad con jóvenes disidentes, jóvenes queer, entre 16 y 20 años. Y, y pues yo siempre centralicé en la medida de lo posible que ellos tuvieran poder de decisión sobre todas las partes del proceso. Incluso en algún momento les dije, ¿queremos dar funciones o no queremos dar funciones? Porque no nos están pagando por dar funciones, están pagando por el proceso. Y ellos decidieron, sí, sí, damos funciones. Perfecto, dimos 6 funciones. Y una de esas personas estaba, no me gusta esta palabra, pero estaba en el closet con sus papás y dijo, ok, yo le voy a decir a mis papás porque obviamente sabían que estaba yendo a ensayos 3 veces a la semana durante 2 meses, que ya no hay boletos o que X, ¿no? Que no hay boletos o que no están invitados, qué sé yo, que le dijo. Y yo dije, sí, obviamente, no tienen por qué ir sus papás. Total que un día llegan sus papás, ¿no? Y entonces esta persona se da cuenta. Y yo le dije, ok, no te preocupes, eh, tenemos media hora para la función, vamos a pensar qué podemos hacer. ¿Quieres que cancelemos la función? La podemos cancelar la función
O sea, obviamente que tú te sientas relajada es 1000 veces más importante que dar una función. Puede ser que tú no actúes en la función, puede ser que alguien hable con tus papás, o sea, yo hable con tus papás, te explique un poco y los invite a que no presencien la función, o sea, como tú relax, o sea, si alguien debe sentirse seguro y cómodo eres tú. Dijo, ok, dame 10 minutos, lo voy a pensar, y regresa a los 10 minutos y me dice, ya lo pensé y no quiero que cambiemos nada, o sea, esta obra es como es. O sea, confío absolutamente en todo el equipo. Si ellos vinieron, pues fue su decisión. Y ahora sí que, pues que se van a tener las consecuencias. Y yo quiero actuar. No quiero que cambiemos nada. No digas nada. Que todo siga como seguía. Y pues así pasó. Y historia larga y hecha corta. Historia 3 es su papá hablando, diciendo yo quiero contar una historia. Entonces básicamente dice como, bueno, yo ya sabía, y me imaginaba que mi hija es como parte de esta disidencia y en realidad lo que a mí me da terror es el daño que le puede hacer la sociedad. O sea, como que a mí me hace feliz y no me importa y bla, 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 pero ese es mi verdadero terror. Así todos llorando así automáticamente y fue un proceso como muy poderoso porque pues justo, ¿no? O sea, fue usar el teatro no para pues no para contar las historias de otras personas o no para hacer un show, lo cual amo, pero es usar el teatro para contar nuestras historias y para construir comunidad y para, sobre todo, ganar poder en nuestra identidad disidente. Y ya lo último que voy a decir es que justo el gran lema de este teatro que hago es, nos hacemos queer en comunidad. O sea, necesitamos unes a otros para volvernos queer. Em, sí, como, como la ven. ¿Qué les resuena? Qué gran historia. Yo creo que vamos a tener que ir a clases de teatro, Amanda, nosotros para también aprovechar estas virtudes. ¿Tú tomaste clases de teatro alguna vez, Amanda? ¿O algo? No, jamás, fíjate, jamás, jamás. No sabía, ahora que estaba escuchando la historia de Alejandro, dije, mira, ¿dónde anduve yo todo ese tiempo? Es Debí, momento debí de ir al empezar a teatro. estudiar teatro, ¿no? No, no es cierto. Eh, no, fíjate que no lo hice. Últimamente sí he estado pensando en, ya ves que luego hay de cuando vimos lo del teatro terapéutico, la verdad es que sí me dejó pensando muchas cosas y también estas otras formas de expresión que nos muestra Alejandro y cómo nos vamos acercando y comprendiendo. Se me hace muy interesante, ¿no? Y es, creo que es un instrumento, vamos a decirle así, ¿no? Eh, que no se había explorado, por lo menos no hasta donde yo había podido ver, de esta forma, ¿no? Más terapéutico, sí. Sí estaba lo de la catarsis, la cuestión artística, pero esto para irnos acercando y construyéndonos juntos, ¿no? Porque al final del día es, van desarrollando la obra, pero a su vez se van descubriendo y construyéndose, ¿no? Entonces, una cosa como muy padre y que sí me gustaría presenciar, ¿eh? A propósito de, ahora que estés por acá, Alejandro, por favor avísenos y pues para irte a ver, ¿no? Y también ser partícipe de estas otras formas de creación y expresión que me gustaría mucho. ¿Tú, Alejandro, Rogelio, tomaste alguna vez clases de Ay, teatro? yo sí, fíjate, y lo disfruté muchísimo y el teatro para mí es un lugar de pues, mucha intensidad y de sentirte vivo. Entonces yo entiendo perfectamente, Alejandro, esta relación con el teatro, pero también es difícil el teatro, encontrar este teatro donde uno se reconozca, donde uno se sienta cómodo, porque como también lo dijo Alejandro, pues el teatro, como todos los demás aspectos de nuestra sociedad, puede estar atravesado por valores excluyentes, por situaciones eh, pues que no incluya a todos y a todas, y creo que eso es algo que tanto el teatro como todos lados se tiene que ir trabajando. Pues nos acercamos al final de este programa. Quisiera preguntarle a Alejandro si nos recomienda algún ejercicio teatral, algo que podamos usar en nuestra vida cotidiana con el espejo, con nuestros peluches, con nuestro perro. ¿Qué podemos hacer, Alejandro, para explorar un poco más estas posibilidades de nuestra vida? Y luego pues ya nos tendremos que ir, pero dinos, ¿qué nos recomiendas? Qué linda pregunta, nunca.
nunca me habían hecho así. ¿Qué les recomiendo? Mm, muchos suspiros a lo largo del día. Yo recomiendo por lo menos 100 suspiros, así profundos y con sonido. Ah, y algo más teatral es que cada vez hay más historias disidentes en el teatro, desde el cabaret hasta historias en Centro Cultural del Bosque. Ahorita hay una obra que se llama Queer en el Centro Cultural del Bosque. Entonces busquen, no vayan a ver, iba a decir no vayan a ver teatro heterosexual, pero vayan a ver lo que quieran. Pero confíen en que cada vez va a haber más teatro queer. O sea, está pasando así diario en la Ciudad de México. Entonces, como que tengamos esa confianza de que si no nos hemos sentido atraídos a ir al teatro, va a haber más oportunidades de ver historias lenchas, mariconas y trans en los escenarios, lo cual me parece pues bien padre, ¿eh? Y también vayan a talleres de teatro, son muy divertidos y creo que suelen ser cuidadosos, espacios cuidadosos, pero suspiros, ese sería ah, mi recomendación de ejercicio. Bueno, pues Amanda, llegó el momento de irnos. Vamos al teatro, ¿no? ¿Cuándo nos organizamos para ir al teatro? Fíjate que yo había escuchado esta de Queer, que la verdad es que sí se me antoja, solo que estaba medio ocupada, pero pues yo creo que es buen motivo, ¿no? El mes que entra para empezar a desempolvar, en mi caso, ¿no? Todas esas actividades que me han enclaustrado, Alejandro, esa es la verdad, porque he tenido que terminar unas cosas y no he sabido de nada en el mundo más que eso para avanzarlo, pero ya voy de salida, entonces. Pero puedes suspirar 100 veces al día, estoy Eso sí, seguro. Eso sí eso se puede suspiro hacer. sin duda, lo puedo hacer. Hablar del espejo con mi peluche, como dice Rogelio, creo que también. También se puede hacer. Bueno, pues nos vamos. Platícanos, Alejandro, ¿qué haces en las noches? Pero ya es la hora de los rituales nocturnos, es la hora de ya irnos a dormir. Siempre los invitados, generalmente los domingos les preguntamos qué van a hacer, porque bueno, era mediodía y vas a ir a caminar o te vas a ir a comer, pero ahora que estamos en este horario tan nocturno, que por cierto disfrutamos también bastante, siempre les preguntamos a los invitados, invitadas, invitades qué es lo que van a hacer, pero pues ya es muy noche. ¿Qué vas a hacer tú? No voy a confesar mis rituales maricones de miércoles, lunes por la noche, pero hoy se ven gratamente, interrumpidos porque voy a ir a cenar con unos amigos, porque aquí apenas son las 8:30, entonces todavía vamos a ir a cenar con unos amigos muy maravillosos que justo son este tipo de personas que considero profundamente aliadas y queer en su forma de acercarse a la vida más allá de asumir un rol heterosexual. Eh, amo mucho estas amistades aliadas. Muy bien, pues ¿Ustedes? no, pues siempre que acabamos el programa, Amanda y yo nos marcamos y ¿cómo estuvo? ¿Qué te gustó el programa? O sea, siempre tenemos esta pequeña sesión de retroalimentación, lo que también hace mi noche de los lunes. Ya otros días es algo diferente, pero los lunes es día de sacar nuestro orgullo al aire. Amanda, ¿tú haces alguna otra cosa además de cuando hablamos? Pues mira, la verdad es que más allá de molestar un poco a Rogelio con algunas cosas, no, lo de la retro y otros planes que por ahí tenemos, ¿verdad, Rogelio? Ya solo listo mis cosas para el día siguiente, porque siempre ando a las carreras, ya sabes. Y tratar de dejar ahí, aunque sea listo, no sé, la bolsita, el maletín, porque al otro día salgo así como corriendo. Y por lo menos eso, buscar que ya sabes que lo esencial esté en la bolsita y pues ya, más allá de eso, nada más que dormir. Aquí sabes, y ver un poquito una serie o a ver algo interesante que en la tele en lo que me gana el sueño y pues ya, no mucho. Es que es lunes. Es lunes, pero es muy buen día para empezar con ánimo la semana. Bueno, pues es hora de ir cerrando ya nuestro programa para quienes nos sintonizaron ya hasta el final. Estuvimos platicando con Alejandro Bastien. Pueden retomar y recuperar esta entrevista en el Facebook de Violeta Radio, donde quedan registradas estas conversaciones, pero también en nuestro YouTube, Orgullo al Aire, donde están estas y otras entrevistas que con muchísimo gusto compartimos con ustedes. Les recordamos también que, bueno, esta es nuestra segunda temporada, que ya va a acabar el próximo mes y después
pensamos que va a haber una tercera temporada, lo que nos da muchísimo gusto, pero bueno, eso ya será noticias que diremos más adelante, pero por ahora vamos a cerrar muy bien esta semana con, digo, este mes. Y el mes que sigue con todo el orgullo al aire, muy, muy al aire. Amanda, muchísimas gracias por estar aquí todos estos lunes en la noche. Y también a Alejandro Bastien por habernos acompañado. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes cuando sea otra vez momento de sacar nuestro orgullo al aire, por supuesto, por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Muy buenas noches a todos y todas, todos. Bye. Chao.